Ser Podcast. I'll be seeing you, all the old familiar places. This heart of mine embraces all day through. Damos la bienvenida a la escritora y editora Sabina Urraca. Gracias por acompañarnos en la hora extra. Hola, ¿qué tal? Vienes a presentar tu último libro, El celo, con Alfaguara. Es tu cuarta novela, la historia de una mujer sin nombre que sufre una relación de maltrato. El celo cuenta su bajada a los infiernos, pero también su resurgir, un resurgir largo y doloroso, y que encuentra en una perra abandonada, una manera de poder seguir adelante. En los agradecimientos, Sabina, mencionas a una persona a la que le das las gracias por guiarte hasta nombrar sin miedo. No sé si es el primer paso, atreverse a nombrar sin miedo. Bueno, supongo que no se puede generalizar en este tipo de cosas, ¿no? El primer paso para cada persona puede ser completamente diferente. En algunos casos creo que es importante nombrar, en otros casos, en cambio, creo que es algo de lo que nunca se habla, ¿no? Siempre desde fuera, la gente que ve las relaciones de maltrato desde fuera, creo que es muy difícil que empaticen o lleguen a saber exactamente cómo es el proceso, ¿no? Y el proceso de cada persona es un mundo. Entonces, muchas veces pues, se dicen este tipo de frases que a mí me parecen muy valiosas, que es como tu silencio no te salvará, etcétera, pero en algunas ocasiones creo que el silencio es necesario durante un tiempo como medida de protección, el silencio relativo, ¿no? Solo contarlo a algunas personas, tratarlo en terapia, o ya digo, cada persona y cada relación y cada vivencia es un mundo completamente diferente. Como ocurrió con tu debut literario, Las niñas prodigio, en El celo hay parte de ti, pero no todo es autobiográfico. ¿De dónde surge esta historia, Sabina? En El celo, El celo es una ficción, quiero aclarar esto. Esta historia surgió de la escena fundacional. Es que yo estaba en un parque con mi perra estaba en celo, yo la acababa de adoptar hacía poco y de pronto pues le venía este celo, que en este sentido esto sí que sería autobiográfico, este celo que parecía como que nos desvinculaba, después de haber generado como un vínculo muy fuerte, este celo nos desvinculaba, ella parecía que se podía escapar de mí e irse y le daba igual yo de pronto. Y entonces venían perros constantemente, perros machos, a intentar montarla y yo los tenía que apartar a patadas. Estaba con más amigos y había una amiga que se estaba como besando así con su amante y en ese momento yo le grité a mi perra: Dios mío, ¿pero cuándo va a acabar esto del celo? Y mi amiga dijo: ay, Dios mío, sí, ¿cuándo? ¿No? Como entre la broma y un poco la desesperación por... que es algo que es muy humano, ¿no? Esta desesperación que nos da a veces por tener un cuerpo, ¿no? Y tener un cuerpo y sus consecuencias. Uh-huh. Entonces me pareció que en esa escena había algo, ¿no? Como que podía generar una novela. Y a partir de entonces ya empecé a trabajar en ello. Uh-huh. La novela explora las relaciones de abuso y de poder, las relaciones tóxicas. Vas construyendo un relato que nos pone frente a un espejo que yo creo que nos enseña que hemos vivido como normales situaciones que en realidad no lo son, que muchas veces no lo son. Compartir esas experiencias es la manera de identificar esas herencias que nos hemos visto de alguna forma obligadas a asumir sin cuestionar. Pues mira, no lo sé. Yo creo que cuento una experiencia, la de la humana, ¿no? Que lleva este nombre, por cierto, que has dicho, sin nombre. Bueno, para mí la humana tiene nombre porque su nombre es la humana y el nombre de la perra es la perra y el nombre de la madre y la abuela son la madre y la abuela, ¿no? Me parece interesante como mostrar a todos estos personajes como si fuese una fábula, como si fuesen la liebre, la tortuga, ¿no? Esta era un poco la intención al no poner nombre a estos personajes. También que poco a poco, a medida que avanza la novela, fuesen ganando su nombre. Entonces, yo creo que las experiencias de cada uno de estos personajes, también de las mujeres del grupo de terapia, son experiencias como muy, muy personales en el sentido de que no me parece, me da miedo como decir, es importante que se cuente o esta novela cuenta la experiencia de las mujeres. Es como no, estas son las experiencias de estos personajes concretos que yo he ido construyendo, ¿no? Pero de alguna forma hablas de construir esa fábula, pero también es darles una dimensión colectiva, ¿no? La humana podemos ser muchas, podemos ser todas.
No sé si la humana podemos ser muchas, ¿no? O sea, en el sentido de que para mí la humana es un personaje bastante alejado de mí en muchas cosas, ¿no? La humana es un personaje construido de una manera, ¿no?, determinada. Yo siento que una lectora puede leer, por ejemplo, cómo es el surgimiento de la sexualidad de la humana, que es una cosa absolutamente brutal y bestial, casi ciencia ficción, y puede decir: esto no me representa. Yo no he creado a la humana para que la gente se identifique con ella necesariamente. Puede suceder, pero yo no he intentado representar con la humana a todas las mujeres o a una gran mayoría de las mujeres de una generación. Yo he creado un personaje muy concreto, muy particular, ¿no?, que incluso, ya te digo, está alejado de mí. En esa construcción de la historia de la protagonista retrocedes a su infancia, indagas en una parte también muy importante de su vida, que es la relación con su propio cuerpo y con el sexo. Hace muy poquitas semanas pasaba por el programa María Fernanda Ampuero y reflexionaba sobre el castigo que sufren las mujeres deseantes. Vamos a escucharla. Me ha ayudado muchísimo, porque, por ejemplo, en el caso de Grita, que es uno de los textos que está ahí, yo, a pesar de que tenía 41 años, yo no estaba segura de que lo que me había pasado a mí era una violación, por ejemplo. Digamos, fíjate, a pesar de yo sí me leí todas las fotocopias y yo sí he ido a todas las manifestaciones y yo he conversado con todo o sea, yo soy parte del movimiento feminista y aún así, cuando se aplica a mí, no estaba segura, porque yo fui voluntariamente con este hombre a un motel, yo quedé con un hombre desconocido que conocí por Tinder y yo soy una mujer deseante, lo que digo ahí, una mujer deseante en un mundo de mierda, en el que se castiga a la mujer deseante que hace cosas como de hombre, ¿no? Como ir a reunirse con una desconocida para tener sexo con ella. Yo fui castigada por eso. Esta historia nos la contaba María Fernanda Ampuero. En el caso de la protagonista del Celo hay un momento en el que ella dice sentirse enmarcada en ese grupo de merecedoras de cualquier horror que les pase. ¿Por qué sigue pasando esto? Supongo que, bueno, primero quiero decir que adoro a María Fernanda Ampuero, que estoy deseando leer Visceral, que la leo siempre con una pasión absoluta y que estoy muy de acuerdo en lo que dice y empatizo mucho con ella en el sentido de cuánto tiempo tardamos en darnos cuenta de algunas violencias que hemos sufrido y que nos siguen atravesando, ¿no? En este sentido, la humana, esto es cuando va al médico, ¿no? Que el médico ve su historial, ve las ETS, ve los métodos anticonceptivos, ve los abortos, ve todo esto y la mira y sabe perfectamente, ¿no?, que ella es merecedora de cualquier horror que le haya pasado. Aquí, en este caso, cuando digo eso en la novela, es que estoy hablando de violencia médica, pero bueno, podría ser la violencia social, ¿no?, que sufrimos constantemente. Es verdad que es complicado, ¿no?, en este mundo terrible en el que vivimos, ser una mujer y ser un ser deseante. Es difícil, ¿no?, incluso para con una misma. En este sentido, cuando yo creé el personaje de la humana, me interesaba mucho que tuviese una sexualidad muy potente, casi sobrenatural, y que tuviese un control absoluto sobre su cuerpo, porque luego eso le iba a ser arrebatado, le iba a ser robado, ¿no? Su cuerpo, como dice ella, iba a ser saqueado. Entonces sí que quise como subir mucho los volúmenes en el sentido de que nos encontrábamos ante una sexualidad femenina absolutamente bestial y absolutamente bajo control, en el sentido de que ella controlaba su deseo hasta que de pronto le fue arrebatado. Es muy interesante lo que decías del ginecólogo. Es muy interesante esa mirada que reflejas de los hombres, de la propia sociedad, porque hay conversaciones que reflejas, la del médico de familia, estáis nerviosas siempre las chicas, receta ansiolítico, o ese ginecólogo, como decías, si te acuestas con muchos, intenta ir al menos a los que tengan pedigrí. ¿Cuánto necesario es el trabajo de fondo que hay que hacer, que hay que seguir haciendo? Es absolutamente infinito. En cuanto a violencias médicas, creo que en general, bueno, creo que en todo el mundo en general ha sufrido violencias médicas. Las mujeres en particular parece que va por defecto, ¿no? Cada vez que vas al médico sabes que te vas a comer algo de eso. Yo algunas veces siento que voy más nerviosa al médico que a una entrevista de trabajo, en el sentido de que tengo que ponerme una armadura. Y que también me pasa muchas veces, como mencionaba María Fernanda Ampuero, con la violencia sexual. A mí me ha pasado en el médico que tardo días en darme cuenta de lo que el médico me ha dicho, ¿no? Y lo hablo con muchas amigas. Tardo días en darme cuenta de que se ha dado una situación de violencia, porque vas
vas pequeñita, ¿no? Te sientas en esa silla pequeñita, igual estás asustada por algo que te pasa y ese médico tiene el poder de hacerte una receta o de darte una baja o de un montón de cosas. Entonces tienes que ir pequeña, pero con una armadura muy gruesa, ¿no? Entonces, bueno, creo que pequeña y con una armadura muy gruesa es como tenemos que ir a muchísimas situaciones de la vida, las mujeres. Hablabas de ese poder de la sexualidad que le has dado a tu protagonista, a la humana. Hay un momento en el que te refieres al acto sexual, hablas de él, que tiene que tener como para la mujer algo de ofensivo. Hace referencia a esa parte de actitud de superioridad también por parte del hombre. ¿Cuánto influye esa concepción en el hecho de que las mujeres no podamos situarnos frente al sexo de la misma forma que ellos? Sí, bueno, en ese momento concreto es cuando ella ha perdido su poder sexual, le ha sido arrebatado y de pronto, por primera vez, a los 30 años que debe tener la humana en ese momento, identifica ese tipo de expresiones, ¿no? Cuando alguien dice, me la va a comer, o la jodí viva, o ahí te van a follar, cuando son expresiones usadas de forma negativa, ¿no? O sea, porque yo recuerdo ser pequeña y pensar, ¿por qué la gente usa este tipo de expresiones para algo negativo cuando se supone que follar es algo bueno, ¿no? Y de pronto la humana entiende por primera vez, ¿no? Casi como una especie de candor infantil, ¿sabes? Entiende al vivir la violencia sexual, al entregar por primera vez en su vida su cuerpo sin tener ningún tipo de deseo sexual y dejarse hacer por su pareja, ¿no? En ese momento ella dice, hostia, ahora entiendo estas expresiones, ¿no? Ahora entiendo estas cosas de te van a joder pero bien, te van a dar por el culo, te van, ¿no? Que ella, en un principio, pues todos esos actos le parecen actos estupendos, luminosos, que ella acoge con su sexualidad brutal. En el momento en el que pasa a ser violentada sexualmente, empieza a entender la connotación negativa de esas expresiones. A lo largo del libro hay una identificación del hombre con el monstruo. Es muy interesante la manera en la que va reflejando también esa forma sutil en la que se va construyendo el maltrato, ¿no? Pero también cómo de qué forma la mujer que es víctima de esa relación también vuelve una y otra vez a su maltratador. La protagonista se define a sí misma como un animal caprichoso que por fin ha encontrado un domador a la altura. ¿Cómo se reconstruye esa voluntad anulada? ¿Cómo entender ese poder de una persona sobre otra? Creo que esto es muy difícil, ¿no? Y también es muy difícil generalizar con respecto a esto, ¿no? Las personas somos tan intrincadas, casi sin hacer diferenciación entre hombres y mujeres. O sea, la psicología humana es tan intrincada, nos entendemos tan poco a nosotros mismos muchas veces, ¿no? Que me parece súper difícil muchas veces identificar las situaciones de abuso de poder. Muchas veces, como muy bien decía María Fernanda Ampuero, eso sucede muy a posteriori, cuando ya estamos indefensos, no nos damos cuenta muchas veces. Y con esto no hablo simplemente del maltrato, de la violencia de género, sino que también hablo de una relación de superioridad o de subordinación laboral o incluso familiar, ¿no? El poder que le otorgamos a los demás. ¿Cómo nos deshacemos de eso, no? Es muy difícil, muchas veces es un trabajo de toda una vida, muchas veces es un trabajo que nunca termina, es un trabajo en curso, constante, todo el tiempo, ¿no? El identificar, supongo que cuantas más desgracias nos pasan o en cuantas más situaciones de desigualdad y de pisoteo nos encontramos, más vamos aprendiendo a identificar que esto sucede. Pero también puede ser al revés, que como normalizamos ese pisoteo, no nos demos cuenta de dónde nos hemos metido. El miedo y la culpa envuelven el relato de la protagonista, pero también, como acabas de decir, esa complejidad, ¿no? De los afectos y de las relaciones humanas, porque al final no todo es blanco o negro. A veces no sabemos siquiera cómo llegamos a determinados lugares. Hablábamos antes de compartir experiencias y tú mencionabas, utilizas un grupo de terapia de mujeres maltratadas para salvar a la protagonista, en la que da igual quiénes sean, de dónde vengan, porque al final todos tienen algo en común, que es el miedo, ¿no? Sí, bueno, es curioso porque yo con este grupo de mujeres maltratadas no pretendía hacer un retrato de nada, sino son estos personajes, son la vieja, Mecha, Wendy, la humana y secundarios, ¿no? Marisa y Tana, que aparecen, pero el grupo así, el núcleo duro son ellas cuatro. Son mujeres absolutamente distintas, que han vivido cosas absolutamente distintas y situaciones de maltrato absolutamente diferentes. Y que incluso entre ellas se pisan las unas a las otras, se dicen lo que tú has vivido no es válido, se dicen yo he vivido lo peor, vosotras no tenéis ni idea, ¿no? Y me interesaba muchísimo mostrar también que no es que tú llegues a un grupo de mujeres maltratadas y son todos unos seres dóciles, débiles, que son como unos trapitos temblorosos puestos a secar. No, perdona. Estamos hablando de personas complejísimas, ¿no? Que se van a relacionar entre ellas porque tienen esto en común,
pero que el resto de cosas con las que cargan su vida son completamente diferentes, ¿no? Y que de hecho vienen cada una de un lugar y de una vida completamente distinta. Entonces, sobre todo a mí me interesaba no hacer un relato maniqueo, sino decir, no, mira, estas mujeres son cada una un personaje en sí mismo, ¿no? Tiene una complejidad en sí misma. Algunas pueden salvarse de sí mismas, otras quizás no. O sea, porque no se trata solo de salvarte del otro, sino también de ti misma y de lo que el otro y la sociedad y tú misma has inoculado ya en tu cerebro, ¿no? Pues se menciona varias veces, ¿no? Estas mujeres, incluso alguna tiene un exmarido que está muerto ya, ¿no? Pero lo que esa relación inoculó en su cabeza está intacto. Ella sigue temiéndolo. Incluso hay un momento en el que hablan sobre ¿tú lo temes más vivo o muerto, no? Cada vez hay más conciencia en la sociedad de las relaciones de maltratos, eso sí, hay más visibilidad, pero hay un pasaje muy interesante en el que la protagonista se encuentra con una conocida después de haber pasado ese horror en el campo, y esa conocida en el fondo juzga a la protagonista. ¿Por qué seguimos juzgando este tipo de relaciones? Creo que es súper difícil colocarse en el lugar de la víctima. Incluso a la propia víctima le es difícil colocarse en el lugar de la víctima muchas veces. O sea, yo he visto a gente defendiendo a sus agresores en un momento dado y más tarde diciendo, no, a mí me pasó esto. Y otras personas que han escuchado esta historia diciendo, pero si antes lo defendía, ¿no? O sea, creo que hasta que no seamos conscientes de nuestra propia complejidad y de nuestra propia contradicción interna, cada uno como individuo, nos resultará, o sea, no es que seamos conscientes, creo que somos conscientes, pero no nos queremos reconocer que no somos personas buenas o malas, ¿no? Que tenemos una gradación de grises inmensa en cada uno de nuestros pensamientos y nuestros actos. En el momento en el que nos queramos reconocer eso, creo que podremos ir entendiendo al otro, y no solo con este tema, con todo, ¿no? O sea, el ser conscientes de la complejidad de las cosas, cosa que me parece que se está haciendo cada vez más complicada en el sentido de que hay que posicionarse blanco o negro inmediatamente con respecto a cualquier tema, y cualquier tipo de matiz es visto con suspicacia. Pues si nos movemos en estos terrenos, ¿cómo vamos a ser capaces de comprender a una persona que nunca va a ser la víctima perfecta que nosotros estamos esperando? Yo he visto a personas que han sufrido agresiones sexuales volviendo con sus agresores sexuales, acercándose de nuevo a ellos, y me parece absolutamente comprensible y normal, porque nos mueven unas fuerzas internas que no son humanas muchas veces, ¿no? En este sentido, y aquí en la novela, ¿no? Como son animales, o sea, somos animales, no dejamos de ser animales, y muchas veces somos como este ratón que pulsa la palanca que le da placer, ¿no? Este ratón de laboratorio y que muere de inanición mientras pulsa esta palanca. Así funcionamos muchísimo con muchísimas cosas en la vida. Abordas temas como la maternidad, cuestionas ese discurso heredado de que es algo que queremos todas las mujeres, también las propias relaciones familiares, por qué la sangre no siempre tira. Hay un momento en el que se puede leer en la novela. ¿Qué peso le das a la relación que mantiene con su madre y con su abuela, esa contadora de historias, que son muy interesantes? Sí, me apetecía también en este caso no generar a esta abuelita adorable que dice solo cosas graciosas, sino un ser que adora a su nieta, pero que al mismo tiempo es capaz de decirle cosas tan terribles como que si te muerdes las uñas de los pies te va a dar cáncer, a una niña de 5 años, ¿no? También me gustaba mucho este miedo que tiene la abuela constantemente, ¿no? A la sexualidad, por un pasado que nunca llegamos a saber, ¿no? Me gustaba también el dejar absolutamente en la oscuridad el pasado de la abuela y reconocer, ¿no? Que la humana reconociese que nunca va a poder saber realmente los secretos de su abuela. Y con la madre también me interesaba mostrar a una madre que está en un buen momento de su vida, se ha jubilado, está todo el rato con sus amigas, se va de acampada, se va de excursión, está haciendo la dieta paleolítica, ¿no? Pero no por adelgazar ni nada, sino porque esta mujer prueba constantemente diferentes tipos de alimentación de alguna forma para ser otra, ¿no? Que es algo que todo el mundo deseamos muchas veces, ser otro, ¿no? Y eso, y come solo carne y cortezas de cerdo y está muy morena, ¿no? Es toda fibra esa madre. Y me gustaba mucho el momento en el que esta madre está en el mejor momento de su vida y su hija está hecha absolutamente un trapo, destrozada, ¿no?
me parecía interesante mostrar a la madre no como un personaje malo que no ayuda a su hija, sino un personaje que, bueno, es que está viviendo su vida y está viviendo otra cosa y no puede empatizar con su hija, ¿no? Porque está lejos mentalmente, porque está lejos físicamente y también porque a ella en este momento, después de toda la vida que ha pasado, ¿no? Pues le han pasado todo tipo de cosas, pues no le apetece meterse ahí, no quiere entrar en el drama de su hija y le dice todo el rato, no seas tonta, ¿no? Sal de ahí, que es algo que me parece muy normal, ¿no? Entonces, bueno, también me interesaba mostrar la complejidad de estos personajes que no son ni buenos ni malos, ¿no? Que aman a la humana, ¿no? Y la humana las ama a ellas, pero, bueno, pues es que toda relación, o sea, es muy fácil decir, ay, amo a mi abuela, si has hablado con tu abuela 3 veces, ¿no? Y si no has convivido mucho rato con tu abuela y tu abuela es un ser adorable que solo te prepara cocido y está, pues oye, qué suerte, ¿no? Pero creo que la mayor parte de las relaciones familiares y personales, cuando son relaciones humanas de verdad, conllevan también odios, frustraciones, incomunicaciones, y quería plasmar eso ahí. El celo nos cuenta muchas historias, sobre todo esa historia de maltrato. No sé de qué referentes, Sabina, partías en la literatura y en el cine para construir esta historia. No sé si echabas en falta una determinada forma de contarlo, una determinada mirada. No, yo no echaba en falta nada en la literatura y en el cine, o sea, yo encuentro cosas que me encantan, ¿no? Mis referentes no han sido, de hecho, historias de maltrato. De hecho, uno de los libros que más me ha marcado, y no necesariamente se parece a mi libro, pero que más me ha marcado durante la escritura de este libro ha sido Sistema Nervioso, de Lina Meruane, que habla de las enfermedades de toda una familia, ¿no? Y es como una novela fragmentaria en la que se va saltando de un personaje a otro, de una historia a otra, y que a mí me fascina, me encanta Lina Meruane. Y este era un poco mi libro de cabecera, pero no sé muy bien por qué, ¿no? Quizás simplemente porque era un libro que me animaba y me daba la libertad de ir hablando de lo que me fuese apeteciendo, saltando de un tema a otro sin tener que mantener como una línea argumental. Pero yo no es que echase en falta o sintiese que había una visión de esto que yo tenía que ofrecer, o sea, no creo que ningún libro sea súper necesario, ni que, por supuesto, no tengo el atrevimiento de pensar que mi libro fuese necesario o que alguien lo necesitase, ¿no? Para mí es una novela de ficción que yo he querido escribir y que estoy agradecida que la gente lo lea, ¿no? Pero no pretendo ni rellenar ningún hueco de ninguna problemática social, ni tampoco, no sé, ofrecer ayuda o una lección de nada, por supuesto. Además de escribir, eres editora. Este año eres la editora invitada en el sello Caballo de Troya con un proyecto que leemos textualmente: mira las provincias, los pueblos, las islas, y que al menos intenta olvidarse de los centros. Borracha menor, leche condensada, Jarroa. ¿Qué tienen en común todas estas historias y todas estas autoras? Pues mira, como son autoras tan diferentes, creo que lo que pueden tener en común es que yo en un momento dado me tropecé con estas historias, o incluso muchas veces, porque muchas veces yo trabajo con libros que no existen, es decir, ¿no? Voy desde el punto de partida trabajando con la autora sobre el proyecto. Muchas veces me encontraba, bueno, con personas de las que ya había leído algo que me interesaba o que me habían contado una historia que me interesaba y les decía, oye, ¿por qué no escribes esto? Entonces supongo que lo que tienen en común es que me las he tropezado en un momento y que me han fascinado. Y luego cada una a su manera pues son geniales y juegan con cosas diferentes, ¿no? O sea, no podría englobarlas a todas bajo un paraguas. ¿Pero qué historias nos vamos a encontrar en todas esas novelas? Pues mira, hay de todo. Ahora, de las que van a salir ahora, bueno, Jarroa, que ya ha salido, es una historia que se cuenta desde una isla gallega, ¿no? A la que han construido un puente, ¿no? Para ir desde el continente, como llaman, a la isla, pero que sigue siendo como un lugar aparte, ¿no? Como lleno de magias, de historias, y es un personaje que, bueno, después de haber intentado la vida en el continente, una chica joven vuelve a la isla y se encuentra un poco con su pasado, con una vida que tiene que sostener, una nueva vida, ¿no? que tiene que sostener con un aparente retroceso que termina no siéndolo. Y luego está Borracha menor, que va a salir en unos días, que, bueno, habla sobre el alcoholismo, ¿no? Y reflexiona de una forma casi ensayística sobre las literaturas menores de las mujeres, ¿no? O sea, no, sobre la literatura de las mujeres considerada como una literatura menor. Y también habla sobre todas las escritoras que han hablado de alcoholismo. No sé si estás ya dándole vueltas a alguna nueva idea. Pues estoy entre dos ideas. Estoy entre volver, ¿no? O seguir de alguna forma con una historia grupal, ¿no? De mujeres
muy sobre el cuerpo, sobre el envejecimiento y la transformación del cuerpo, que se sitúa en unos vestuarios de una piscina, o sea, y no sale de ahí prácticamente. O sea, es una novela que sucede en un espacio muy determinado, ¿no? Los vestuarios femeninos de una piscina municipal, que está a medio escribir, y luego tengo otra idea que es una novela, mi primera novela masculina, todo personajes masculinos. Pues esperamos a leerte. Nos ha encantado El celo. Como dice Ampuero, las historias de Sabina Urraca cuentan nuestras historias, las de todas las perras rabiosas. Así que gracias, Sabina, por haber compartido esta conversación con La Hora Extra. Muchísimas gracias. I'll be seeing you every lovely summer's day, and everything's light and gay. I'll always think of you that way. I find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon. I'll be seeing you. I'll be seeing you. All under the same old moon. I'll be seeing you. I'll be seeing you. I'll be looking at the moon. I'll be seeing you. Cadena Ser. La radio.